es una pregunta muy básica que se hace cuando se habla de economía feminista, pero ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es el sexo de quién hace una disciplina científica, quién hace economía u otra disciplina? Hay desarrollos de epistemología feminista que pueden responder muchas de estas cosas, pero hay un ejemplo que quiero usar, que quien esté en Twitter probablemente lo haya visto porque hoy lo difundí, muy sorprendente. Esta semana hubo una cena en Chile que hace todos los años la Cámara de Exportación de Chile. La Cámara de Exportación de Chile invita a alguien del gobierno, es decir, del gobierno de Michelle Bachelet, a participar en una cena. Fue el ministro de Economía en representación de Michelle Bachelet. Le regalaron al ministro de Economía una muñeca inflable en tamaño natural. Él se abrazó y se rió mucho con todos los miembros de esta Cámara de Exportación. Es el mejor cierre porque lo que voy a decir es tremendo. Hagámoslo en privado. La muñeca inflable tenía un cartel en la boca que decía para estimular la economía. Y el mensaje, por si no lo había entendido el ministro, fue: la economía es una mujer, hay que estimularla y para que usted se inspire le damos este regalo que es esa muñeca inflable. Es muy sorprendente. La metáfora sexual tan cruda. ¿Y cuál era el lugar que le tocaba al ministro en esa metáfora? ¿Qué quería decir que la economía había que estimularla? Yo soy tan ingenua, pero por suerte estoy casada con un lógico que es más vivo que yo, ¿no? Soy tan ingenua que pensé la política es la masculinidad y la economía es la feminidad de la que hay que estimular. Y mi marido me dijo, no. La economía va a ser estimulada por esa muñeca inflable, probablemente por la boca que tenía marcado el camino. Pensé que tal vez fuera mejor la boca, porque miren lo que aprendí también. La muñeca inflable no tiene ombligo, probablemente porque sea una representación de Eva, de una mujer primordial, así. Y tiene la vagina entre el ombligo y la vulva, en un lugar donde las mujeres no la tenemos. Entonces tampoco debe ser Eva, porque seguramente Dios nos hizo bien, ¿no? Y me pregunté algo que ya había surgido como problema cuando Clinton tuvo esa famosa escena con Levinsky y un senador republicano dijo: ¿cómo había llegado a ese escritorio el cigarro cubano? ¿No? El problema era si había sido traído, de qué manera, porque estaba prohibida la vía hacer como en Cuba. ¿Cómo es que un cigarro cubano terminó en el escritorio del presidente de los Estados Unidos? Ese era el problema. Y yo acá me pregunté, ¿esa muñeca sería manufactura chilena y la exportaban? ¿O la Cámara de Exportación resulta que exporta productos, regala productos que no son fabricados en Chile? Es un problema. La Cámara se llama ASEXMA, la Asociación de Exportadores de Chile. Y Mabel, la A es una partícula privativa, ¿no? O sea que ASEX, ma es un apócope de mamá, ¿no? ASEX, ma, bueno. Pensé, esta cámara que compra la mujer inflable, qué gente rara. El ministro escribió un tuit de disculpas diciendo: cuando me sorprendieron con el regalo, no pensé que podía ser ofensivo para las mujeres. Estaban riéndose a carcajadas y festejando y aplaudiendo. Y el director de ASEXMA dijo: tengo mujer, tengo hijas y tengo madre. Nunca hice esto para ofenderlas. Tiene mujer, hijas y madre, pero compra muñecas inflables, porque no. Y luego agregó: en la comisión de elección de regalos también hay mujeres. Bueno, que ellas te defiendan entonces de la elección del regalito. Entonces, ¿tiene o no tiene que ver la economía con el sexo? Si las representaciones que tenemos son como las que tenía Bacon cuando en la modernidad surge el Estado moderno, surge el capitalismo, y también versiones que están representadas en el libro, de qué manera
el capitalismo es el surgimiento de un modelo económico. La economía era distinta previamente, a fines del 1700, y también surge el Estado moderno con un contrato social, con un contrato laboral y también con un contrato sexual, ¿no? Que indica dónde van mujeres y varones. Bacon era el primer epistemólogo que sale de la epistemología tradicional aristotélica y va a ser el inicio de la ciencia moderna experimental. Y él decía, la naturaleza es femenina y la mente es masculina. No hay que tener esas teorías pasivas que tenía Aristóteles. Tenemos que tener una mente masculina y activa que persiga la naturaleza para penetrarla en sus secretos hasta la recámara si es necesario. Y si no quiere revelar sus secretos, deberá forzarla. Es decir, la experimentación es que si yo no puedo observar, la naturaleza no me brinda literalmente sus secretos, entonces tengo que forzarla, tengo que cambiar cosas y ver qué hace esa naturaleza cuando le cambia sus cosas. Ciencia experimental. Es decir, el modelo de dominio, el modelo de poder está asociado a la sexualidad. En el modelo económico, en el modelo político y también en el modelo científico. Entonces, mucho tiene que ver una revisión feminista de la economía. Hay un aspecto muy destacable en el libro que es el humor. Y otro aspecto muy destacable que es la documentación. Es un texto muy documentado y a la vez con un humor, además de una frescura y una naturalidad que hace que la lectura sea amable, porque lo que nos dicen los textos nos hace imprescindible un poco de humor a renglón seguido. Los textos nos hablan, entre otras cosas, de los motivos de la brecha salarial y cómo se investigan los motivos de la brecha salarial, que está en este momento en un 30% en nuestro país y un 25-27% a nivel internacional. Hay dos cosas muy interesantes al observar por qué, a pesar de que las mujeres entran masivamente en los 60 al mercado de trabajo, por qué desde los años 90 han logrado superar a los varones en cantidad de estudiantes universitarias. Hay muchas carreras feminizadas, seguramente economía es una de ellas. Claro, ahí estaba. 7 veces creció la cantidad de mujeres y se duplicó la de varones. Es decir que proporcionalmente realmente es muy grande y en ciencias pasa lo mismo. Quiere decir que las mujeres han logrado salir al ámbito de lo público, pero no han logrado negociar en el ámbito de lo privado aquellas cosas que les permitirían igualdad. Y como están en el ámbito de lo privado esos factores basados en la costumbre, en los modelos, en los estereotipos, pero también basados en algo muy fuerte, y es que se toman esos aspectos como una expresión del amor, ¿no? Los títulos que pone Mercedes son desopilantes, algunos de ellos, pero hay uno que precisamente se refiere a eso, dice: ellos dicen que es amor, nosotras decimos que es trabajo no pago. ¿En qué consiste la tarea doméstica? Consiste en la expresión del cuidado y en la expresión del amor maternal y el amor conyugal, o consiste en la reproducción gratuita de la fuerza de trabajo que permite la acumulación, permite que ese varón se beneficie, primera plusvalía, permite que ese dueño de los medios de producción se beneficie, segunda plusvalía, y también permite una plusvalía emocional. Las mujeres no solo debemos hacerlo, debemos ser felices y sentirnos realizadas por hacerlo, debemos estar contentas, hemos cumplido el sueño del amor romántico, hemos logrado tener al lado un varón que presuntamente va a ser el que financie la vida doméstica, y nosotros vamos a asegurar que en un clima amoroso siempre sea como un nuevo día. Eso significa siempre hay que hacer la comida, siempre hay que lavar la ropa, etcétera, etcétera. Quiero leerles algunos cachitos, así como para degustar. ¿No? Es una especie de... Mercedes habla del lado oscuro de la brecha salarial, porque dice, bueno, hay muchísimos factores en las brechas salariales que se pueden justificar. Por ejemplo, si las mujeres antes no estudiaban, la diferencia de formación es un factor legítimo de brecha salarial. Si las mujeres no tenían entrenamiento laboral, es un factor legítimo de brecha salarial. Pero hay un lado oscuro, lo que ella llama
el lado no explicable. No explicable o no explicado, porque todo el libro es una gran explicación de ese lado oscuro, ¿no? Y en el lado oscuro de la brecha salarial caen el machismo, los prejuicios, las preferencias de los trabajadores, los grados de competitividad, dinámicas laborales que excluyen a las mujeres, derechos inequitativos. Hay muchísimos ejemplos de cómo operan estos factores oscuros, es decir, son indicadores que no suelen estar en las teorías económicas, factores que no suelen medirse cuando se señala quién es más competitivo que quién en el ámbito laboral, pero que acaban de estar desmenuzados cada uno de ellos. Los factores que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con la publicidad, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la compra de ciertos juguetes, que tienen que ver con la vida cotidiana, con la vida doméstica, con las tareas reproductivas. Todos estos aspectos, y tomados en la educación universitaria, en la ciencia, en la academia, en las empresas, va a ser como una... además expresado, como digo, de manera informal y también con ese humor, va a ser un esmerilado fino de esta barrera que separa lo que se ve de lo que no se ve en lo que debe medirse económicamente para hacernos ver lo que hay que ver. Y en el caso de la Argentina, dice, si bien el empleo informal disminuyó en la última década, todavía más de un tercio de las trabajadoras está en negro y ganan un 40% menos que los varones. Y a pie de página dice, según un informe del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, esta brecha pasó del 33.9% en 2004 al 39.4% en 2013. Es decir, que aumentó la brecha. Aumentó del 33.9 al 39.4. No solo no estamos viendo y analizando y trabajando contra esa brecha, sino que esa brecha aumentó 7 puntos aproximadamente. Habla también de... Hay varias menciones acerca de teóricas del feminismo que se van a referir a estos fenómenos de una manera distinta a aquel modo en que se refieren los teóricos de la economía. Uno de los temas que queda como parte del debate es racional que no se tomen mujeres en la economía cuando ellas están entrenadas, tienen capacitación, incluso cuando el salario es muchísimo menor? El capitalismo no tendría que estar contratando mujeres a rolete ya que les está pagando 40% menos. ¿Qué es lo que está pasando que no ocurre eso, que sería lo racional? Y hay una mención sobre la elección racional. Dice, hay muchos esquemas de microeconomía laboral que explican o intentan explicar cómo se distribuyen en cada hogar, cuánto tiempo dedica cada miembro de la familia al trabajo en el mercado y al trabajo doméstico. Básicamente la decisión se toma basándose en las famosas ventajas comparativas de cada individuo. De esta manera, la elección racional sería que el que gana más dinero, que como habrán adivinado es el varón, tenga un empleo remunerado y la que gana menos se quede en la casa. Este tipo de vía que han tomado muchísimas parejas investigadoras del CONICET. Entran juntos, se reciben juntos, tienen su beca, entran a carrera, primer hijo, la reman como pueden, segundo hijo, y mira, tenemos que pagar más de Viñera que lo que entra como científica, como investigadora científica, uno deja, quien deja la mujer. Montones de abandonos, estamos hablando de un sistema meritocrático, vigilado, etc. Y sin embargo el resultado es ese. Entonces, la que gana menos se queda en casa. Este tipo de razonamiento toma como dada la brecha salarial y adapta los comportamientos a ella. Es un comentario de Magalí Brosio, que es una economista feminista. Es que en gran parte de la teoría económica los factores culturales o educativos están aislados y parecen no formar parte de la investigación económica. Y esto es lo que muestra todo el tiempo el libro de Mercedes. Esos factores no están tomados en cuenta. También hay quienes distinguen trabajos femeninos, psicóloga, maestra, enfermera, de trabajos masculinos, ingeniero, programador, gobernador. La fuerza de la oferta y la demanda, oferta y demanda sí están considerados como factores, los culturales, los educativos no.
la fuerza de la oferta y la demanda hacen que los masculinos se paguen mejor los trabajos y los de las mujeres peor. Al parecer, la mujer económica no es tan racional o inteligente como el homo económico, que rápidamente se hubiese cambiado de carrera persiguiendo un mejor pago. Es muy interesante esto, porque la teoría de la elección racional es una teoría, como ustedes saben, que incluye aspectos que equilibra aspectos de cálculo, de probabilidades, y aspectos de preferibilidad, que son valores de tipo incluso emocional. ¿Qué cosas prefiero? Preferiría ser astronauta, o yo en mi caso, bueno, ¿qué te gustaría ser? Bailarina clásica. Pero voy a ser realista, porque por un lado están los deseos y por otro las probabilidades. Entonces, las probabilidades que me dan, y me dan que podría seguir derecho o filosofía. Bueno, voy a seguir filosofía. Entonces, es un equilibrio entre lo que me gusta y lo posible. Así se vota, así se elige marido o esposa o amante, así se elige la cartera que voy a usar. Se elige haciendo la elección racional en el máximo valor posible dentro de esta combinación de deseos y probabilidades. El asunto, y creo que esto tiene que ver con la ceguera en economía, el asunto es que nadie, ni varones ni mujeres, analizamos todas las probabilidades. Parece que la teoría de la elección racional lo que nos dice es, de todas las probabilidades y de todo lo deseable, obtengo el máximo valor esperado considerando el máximo de deseabilidad dado el máximo de probabilidad. Obtengo ese equilibrio, que no es ni lo más deseable ni lo más probable. Pero las probabilidades que realmente evalúo son un conjunto más acotado. Pensemos ustedes en el cuarto oscuro votando. Hay 58 boletas. ¿Miran todas las boletas? ¿O hay algunas que ni siquiera se ocupan de analizar? Acotamos nuestra búsqueda a un conjunto que previamente ya hemos delimitado. ¿Cómo lo delimitamos? No se delimita racionalmente, se delimita emocionalmente. Es decir, pongo en un cono de falta de análisis, de ceguera, de recorte, aquello de la realidad que no me resulta ni siquiera digno de consideración, ni siquiera relevante para ser considerado. Y después de ese ámbito acotado es que hago el cálculo racional. Se tardó muchísimo en incorporar el aspecto emocional a la teoría racional. ¿Por qué se tardó tanto? Y lo digo porque está muy en el centro precisamente de las cosas que afirma Mercedes en el libro. ¿Por qué se tardó tanto? Porque las emociones eran un valor atribuido a las mujeres y porque se consideraba dicotómicamente que estaban antagónicamente opuestas a la racionalidad. Porque eso decía Aristóteles hace 2500 años. El alma es un compuesto de razón y emoción. Cuanta más razón, menos emoción. Entonces a los varones vamos a controlarle las emociones porque si no, dejan de ser racionales. Cuanta más emoción, menos racionalidad. Eduquemos a las mujeres para cuidar, para ser amorosas y para dedicarse a lo romántico doméstico, y entonces les negamos cualquier racionalidad, porque obviamente lo han tenido que hacer a expensas del cálculo. ¿Será a expensas del cálculo? Los científicos dicen que sí. Edward Clark, que era un biólogo de la Universidad de Boston a fines del 1900, muy a fines, 1993, 94, le preguntaron si, perdón, de 1893-94, le dijeron que analice si era viable que las mujeres ingresen a la universidad, porque a fines del 1800 las mujeres comenzamos a ser insistentes, yo no soy del 1800, pero comenzamos nosotras, mis hermanas, comenzamos a ser insistentes en la posibilidad de tener aquellos beneficios como el voto o como el estudio que supuestamente eran universales y seculares, pero resulta que iban solo los varones. Entonces, Edward Clark hizo un libro que se llama Sexo y Educación y desaconsejó completamente que las mujeres se educaran. Ya lo había desaconsejado Rousseau, diciendo que en el Emilio, su último capítulo, decía, no, las mujeres tienen que ser en realidad para agradar a Emilio, ¿no? El objetivo es que las mujeres agraden a Emilio, entonces le vamos a enseñar todo aquello que sea para servirlo a él. Todo lo que sabemos del iluminismo, de la educación universal, era para los varones, aunque se presentara como universal. Y Edward Clark
200 años después dice, o 100 años después dice, es desaconsejable que las mujeres estudien porque se hace a un alto costo de su capacidad reproductiva. Porque a medida que las mujeres estudian matemática y lógica, el cerebro se agranda y los ovarios se encogen. Hay un vaso comunicante, parece que... ¿no? Entonces, esto es aterrador. Yo enseñé lógica 20 años y temía que lo de Clark tuviera Y después pensé, viendo estadísticas, cuando nosotros analizamos la fecundidad y el nivel de estudio, vemos que a mayor nivel de estudio, menor cantidad de hijos. A lo mejor Edward Clark tiene razón. Seguramente se puede. Pero entonces quiere decir que esta cuestión de la emocionalidad estaba feminizada y opuesta a la razón. Y es por eso que algo tan relevante para la economía y también para la política, como es la teoría de la elección racional, prescindía de considerar que las emociones pudieran tener un valor constructivo, solo que se consideraban como obstáculos. Recién ahora las neurociencias están hablando de un valor positivo de las emociones, se está hablando de un valor epistémico de las emociones, no son solo obstrucciones que me distorsionan el conocimiento, son accesos al conocimiento. Una ética maravillosa como Martha Nussbaum habla del valor ético de las emociones, es decir que puedo valorar muchísimo la racionalidad y también valorar la emocionalidad. Oh, ¿quiénes vinieron a decir esto? Las epistemólogas feministas, hace unos 30 años. Quiero concluir diciendo algo que lo va a decir Mercedes en sus palabras. Ella analiza las teorías económicas y los modelos económicos. Justo esta semana me toca el viernes ser jurado de una tesis donde la autora trata de demostrar con argumentos éticos, racionales, que es imposible la igualdad de género en el capitalismo. Esta semana estoy muy triste. Ha sido un año difícil y lo concluyo con toda esta andanada de argumentos. Pero acá se va a preguntar Mercedes, bueno, ¿cuáles son las teorías económicas? ¿Y qué visibilidad le dan a todo esto que ella analizó en el libro? Ninguna. Las diferencias de género y las cuestiones que presuntamente están en ese lado donde el Estado moderno y el capitalismo moderno dejó estos aspectos de trabajo no remunerado, que es la vida familiar, doméstica, ese lugar de triple plusvalía, ese lugar de explotación. Ni la economía marxista ni la economía capitalista hablan de eso ni mencionan. Bueno, Engels, en el origen de la familia, de la propiedad privada y el Estado, dice el primer lugar de explotación es el hogar y ahí las mujeres sufren una doble plusvalía. Me parece que se olvidaron casi todos. Los amigos que tengo, por lo menos en filosofía y letras, casi no se acuerdan de ese tema. Pero después de haber definido entonces los rasgos de la economía marxista, de la economía capitalista y también de una teoría social, con, digamos, un socialismo democrático, con un alto componente de presencia reguladora por parte del Estado, que permite entonces un capitalismo regulado, ¿no? Después de eso dice, cada una de estas formas de entender el funcionamiento del mundo presenta una construcción teórica. Le asigna un lugar más o menos central al comportamiento individual, al mercado, al Estado o a la lucha de clases. Las relaciones entre los conceptos son diferentes. Los objetivos de los sujetos económicos también. En la posición marxista, obrero y capitalista tienen intereses contrapuestos. Entre neoclásicos y keynesianos simplemente tienen intereses diferentes y que pueden entrar en contradicción o tejer alianzas. Por eso el Estado tiene un rol allí a la hora de mediar entre ellos. La economía transita por estos caminos con frecuencia y la historia del pensamiento económico se nutre de las discusiones en torno a problemas cotidianos y conceptuales. Un denominador común de estos debates, sin embargo, es la ausencia de perspectiva de género. Como hemos visto a lo largo del libro, no se trata de un capricho intelectual o una moda, sino más bien de reconocer que la realidad ha cambiado y que la mujer hoy ocupa un rol distinto del que tuvo en los últimos siglos en el sistema productivo.
es necesario un esfuerzo intelectual que incorpore esta pieza al tejido teórico, porque no habrá ni políticas económicas, ni estrategias de acción o participación política para las mujeres si la dimensión de su aporte al desarrollo social no es debidamente reconocida en el campo conceptual. Es una obligación de honestidad teórica incorporar esto, no es solamente un deseo de las feministas. No se trata simplemente de hacer encajar un concepto en el andamiaje teórico, sino de transformar la teoría para que sea capaz de comprender su objeto de estudio. Y creo que esto es lo que define el objetivo, pero mucho más que eso, lo que logra Mercedes en este libro. Y a mí me gustaría, para terminar, y para hacer una aclaración de qué significa esto de que no se trata solo a los sistemas previamente concebidos agregarle mujeres como un agregado más. Bueno, ahora entraron las mujeres. Seguimos adelante con la misma teoría, solo que ahora tenemos unas personas más que son estas mujeres. Nada cambia, ¿eh? Como dice una epistemóloga, no se trata de agregar mujeres y batir. ¿No? No es un cóctel donde, bueno, ahora le agregamos un chorrito de angostura y unas mujeres y todo queda más o menos. Me gustaría pedirte algo. Como yo tenía un lugar privilegiado acá en el balconcito, vi que había una cita muy interesante de Claudia Corol en tu... Sí. Entonces te pediría, porque tiene mucho que ver con esto, que citemos a esta sabia mujer. Esto es de la Corol, de una nota de la revista Sudestada. El feminismo puede y creo que debe aportar también a discutir conceptos y prácticas propias de las dominaciones, como el de propiedad privada, que se extiende a todas las dimensiones. Propiedad privada sobre los medios de producción, sobre las relaciones amorosas, sobre las personas. Y la mercantilización de la vida, de los cuerpos, de los vínculos, de la naturaleza. En ese sentido, el feminismo no es un apéndice que mejora o complica, según quien lo mire, las luchas socialistas o antiimperialistas, agregando derechos de las mujeres. Es una propuesta que interactúa con todas las luchas del pueblo, integrando la necesidad de avanzar hacia la descolonización efectiva de nuestros territorios y cuerpos, sueños y proyectos. Gracias.